Conmocionados despertaron los vecinos de este exclusivo condominio de calle Huinganal del sector La Dehesa en la comuna de Lo Barnechea. Esa mañana había hecho menos temperatura de la habitual. Anoche un solitario delincuente llegó hasta el lugar, burló todos los sistemas de seguridad, incluidas cámaras, sensores y guardias. Recibimos un llamado de nuestra central, aviso de que se estaba efectuando un robo. Entró al departamento con un cuchillo y un arma de fuego con la que amedrentó a la dueña de casa, su hija de 18 años, un niño y a la asesora del hogar. Y la nana me grita, don Raúl, están pidiendo auxilio en el departamento al lado, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y cruzo al departamento de la Caro. Manchas de sangre en algunas paredes, la mamá de la Caro con un vidrio enterrado en la espalda. Cuando voy ingresando a la puerta empiezo a ver manchas de sangre en el suelo. Y en ese dormitorio me encuentro con, lamentablemente, una escena pero terrible. La Caro enrollada en una alfombra amarrada, con un color muy verde oliva. Y al costado izquierdo de ella había un menor, un niño chico. ¿No? En ese momento no sabía la edad, pero calculaba que era entre los 7 y 9 años de edad. Este violento asalto sería el último cometido por Roberto Martínez Vázquez, más conocido como El Tila. Es evidente que tú te quedas como sin muchas explicaciones racionales respecto a un actuar, ¿no es cierto?, tan brutal. Y explicarnos su conducta, ¿no es cierto?, irracional y brutal, sea a través de un diagnóstico. Y este diagnóstico, ¿no es cierto?, el que mejor le queda. Y de hecho sí fue nominado por la prensa de la época como psicópata, ¿no? Entendiendo que es una nomenclatura, que es un constructo que se usa para todo, digamos, y que finalmente no dice nada. Carolina sobrevivió a 11 horas de cautiverio en manos del llamado psicópata de la Dehesa. Ella, junto a su madre, su hermano y la nana, fueron violentados por el delincuente en junio de 2002, en calle Huinganal, en Lo Barnechea. Esta traumática experiencia le impidió hablar del tema por 20 años. Perdía el absoluto control de mi cuerpo, se me secaba la boca, tal como esa noche en muchas oportunidades. Tiritaba completamente y no era capaz de hablar de nada. Con el paso de los años se me hacía más y más difícil hablar del asalto. Llegó un momento en el que cuando tenía que hablarlo no me salía la voz, o si lo hacía era con temblores persistentes. Cada vez que intentó contar lo que vivió aquella noche le pasaba lo mismo, pero empezó a superar el trauma al escribir este libro donde relata esas horas de terror. Podía pasar cualquier cosa, o sea, un pensamiento más del criminal o lo que fuera, podía acabar con mi vida, pero en un microsegundo. Sentí una mano con un guante que tapaba mi boca. Traté de mover la cabeza, pero su fuerza me la mantuvo mirando hacia adelante. Sentí la punta de la pistola en mi sien del lado derecho. Intenté arrastrarme, zafarme de su guante pegado a mi boca y de la pistola pegada a mi cara. Esos movimientos permitieron que su mano se corriera un poco de mi boca y comencé a gritarle a mi mamá, lo más fuerte que pude. Alertados por los gritos, la madre, la nana y el hermano menor llegaron y al ver a Carolina bajo amenaza, se sometieron a la voluntad del delincuente, que los amarró. Trasladó a la mamá a un dormitorio, donde la golpeó y atacó sexualmente. Fui parte del equipo investigativo que tuvo el caso en la Brigada de Homicidios Metropolitana. Tuvimos que concurrir en el mes de mayo del año 2002, un sitio de suceso de un cuerpo el cual estaba desmembrado, descuartizado, y grandes partes de este estaban quemados, al costado de la línea férrea en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. A simple vista eran palos que lentamente se quemaban. Lamentablemente no era madera la que emitía el humo, sino que las extremidades de un cuerpo totalmente descuartizado. Y es que solo un mes antes del asalto de la Dehesa, el mismo sujeto había cometido un cruel asesinato. Se logra tomar conocimiento de la identidad de la persona fallecida, quien correspondía a una menor de edad. Abordamos a los familiares, se entrevistan y indican que la niña mantenía una relación sentimental con un sujeto de la población José María Caro, apodado El Tila.
era Roberto Martínez Vázquez, quien figuraba en los registros policiales desde 1990, cuando a los 14 años violó a una profesora de origen alemán en el centro de Santiago. Cuando yo la encontré, él estaba sangrada entera, le habían quebrado unos palos en la cabeza, una silla. Tenía la mandíbula quebrada y un brazo. La violaron. Sí, ella logró salir desnuda después para afuera, pero bañada en sangre. Inimputable a esa edad, pasó por varios centros de menores, hasta que en el 94 lo capturaron por un asalto que le significó 5 años de presidio. Estaba como drogado. Me parece que vino con 2 personas más porque en realidad comieron, eso notamos nosotros después de cuando yo me desligué las manos y las piernas. Después tomó el auto, se llevó todas las cosas en una camioneta, una station wagon que yo tenía, se dio vuelta en el camino a Tiltil y ahí lo encontraron los carabineros y preso, y yo lo demandé, y por eso que estuvo preso los 5 años, 6 años que estuvo. Pero en julio del 2001 salió en libertad y al mes siguiente asaltó a un matrimonio en Vitacura, violó a la mujer frente a su pareja y actuó con inusual violencia. Él tiene un problema afectivo importante, evidentemente, que tiene que estar asociado a sus vínculos primarios y a su vulnerabilidad y al maltrato seguramente que, ¿no es cierto?, que recibió en sus primeras etapas de vida, en que se concreta o en que impacta en la incapacidad para querer, para establecer, ¿no es cierto?, un punto humano en las relaciones con los otros. Desde lo humano me relaciono contigo, no desde lo instrumental. Él se relaciona desde lo instrumental con el mundo, con las personas, no desde el punto más básico que es somos seres humanos, ¿no? Él no tiene ningún vínculo, ningún afecto, ninguna sensación de sentimiento ni de empatía. Su madre era esquizofrénica y él creció al cuidado de parientes. Su paso por centros de menores y la cárcel estuvo lleno de maltrato y abuso sexual. Consumidor de drogas y alcohol, se volvió adicto. El homicidio de su pareja ocurre en ese contexto. Tras ese crimen, la policía aún carece de indicios que permitan vincularlo a los otros delitos, entre los que hay un factor que los caracteriza: el brutal maltrato y abuso hacia sus víctimas. No hay prescripción en el dolor de la persona que se ha sido abusada. Las personas transitan largas décadas cuando han sido abusadas sin resolverlo, y eso va causando mucho dolor a sí mismo, muchas veces incide en su relación familiar, en su relación con las otras personas. El abuso es muy traumático. Una semana más tarde del homicidio en la José María Caro, el Tila asalta un departamento en calle Rosal, en Santiago Centro. Sorprende a una pareja y nuevamente viola a la mujer frente a su pololo. El perfil prácticamente era un perfil psicópata. Cero empatía con las víctimas, le gustaba demostrar superioridad frente a los demás. Y eso te va dando una característica propia de este sujeto, que era sumamente peligroso. Los medios ya hablan de un violador en serie, un psicópata sexual extremadamente violento, pero aún no sospechan que el sujeto es el mismo descuartizador de la José María Caro. A solo días del violento ataque en la dehesa, Roberto Martínez es detenido por investigaciones. Reaccionó sumamente sorprendido, no pensó nunca que íbamos a llegar a él por el tema del homicidio de su polola, pero sí tranquilo, siempre tranquilo, sereno, no mostrando ningún tipo de nerviosismo en ese sentido. Lo acusaron de asesinar a Maciel Zúñiga, la adolescente cuyo cadáver descuartizado y calcinado apareció a un costado de la línea férrea en la población José María Caro. Unos niños aportaron antecedentes para ubicarlo en la escena del crimen. Se acercó a ellos ofreciéndole la suma de 500 pesos para que le ayudaran a juntar material combustible en el costado de la línea férrea, y que este sujeto le llamaba la atención porque tenía una carretilla y un saco de color blanco, el cual denotaba que había un bulto al interior. La PDI realiza una detallada búsqueda en su domicilio y ahí encuentran unas prendas de vestir que serán claves para vincularlo con los otros crímenes. La característica de una de estas prendas es que tenía una desgarradura en la parte posterior, y alrededor de la desgarradura tenía una mancha sanguínea.
Con un grito profundo en el que canalicé toda mi angustia, levanté mis manos sujetando el cuchillo. Lo bajé, casi en cámara lenta, temblando se lo enterré en la espalda, con la misma brutalidad con la que él nos había atacado. Eran las 2 de la madrugada, la hoja del cuchillo chocó con su columna. Fue literalmente decir, ¿ahora o nunca? Como que me vi en un callejón sin salida, mi mente como que, no sé, le echó mano en el fondo a lo primero que hubo. Y así, en esa decisión, yo siento que crecí 10 años. Carolina corrió hacia la puerta del departamento para pedir ayuda, pero no lo logró. Y el Tila descargó toda su furia contra ella. Sentí un puñal entre mis costillas que me dejó sin voz ni aliento. Mis ojos se cerraron y por unos segundos sentí que me rendía. El criminal, encolerizado, me inmovilizó envolviendo mi cuello con su brazo. Me resistí, di patadas a la puerta para tratar de apartarlo de mí, pero siguió dándome cortes en todo el cuerpo, hasta que llegó el momento en el que volvió a alzar el arma punzante y con precisión logró enterrármelo en el brazo, hasta tocar el hueso. Mi sangre quedó por todo el piso del hall de entrada. Tenía una herida profunda acá en el costado derecho. Sangraba y mucho, así que le hicimos una compresa ahí con lo que tuvimos a mano. Roberto Martínez no tuvo compasión. Con un pulmón perforado, Carolina es abusada sexualmente por el sujeto, quien además agrede brutalmente a la madre y a Diego, el hermano de la joven de solo 9 años. A él lo rescatan al borde de la muerte. Y eso a mí me impactó muchísimo. Todo me impactó, pero particularmente lo que vivió el hijo. Diego no respiraba, estaba morado, no respiraba, no había reacción de él. Y también me percato que tiene un vínculo en el cuello, así que hice lo posible por sacarlo, me costó mucho. Y con mucho cuidado corté ese vínculo. Y ahí empecé a hacerle masaje en el pecho a Diego hasta que pega una respiración muy fuerte. Y empezó a reaccionar, pero muy débil. Y la mamá lo único que hizo, los drogó. Ayúdalos, por favor, sálvalos. Empiezo a llamar por radio pidiendo ambulancia. Mi central empieza a llamar la ambulancia, pero esos segundos se hacen eternos. No llegaba nunca nada. Ese momento dejé de ser policía, dejé de ser carabinero. Fui un papá. Así que mi reacción fue ayudarlo, era mi hijo. En ese momento tenía que salvarlo. Sea como sea, tenía que salvarlo. Tomé la decisión de tomar a Diego en brazos. No sé cómo bajé esa escalera. Corrí con el niño en brazos hacia la patrulla, a la calle. Logro acomodar a Diego atrás en el asiento. En eso me percato que Diego tenía los brazos quebrados. Y ya estaba con los signos vitales muy bajos. Dentro de la naturaleza humana, yo creo, cuesta entender que haya gente tan mala. Muchos buscaron explicar las conductas criminales del Tila atribuyéndolas a su historia de vida. Dijeron que Roberto Martínez era una víctima del sistema social y penal, que actuaba así por la violencia que ejercieron contra él cuando niño. Yo nunca creí que él fuera una víctima del sistema. Yo creo que él era el resultado del sistema, que es totalmente distinto. Sistema que, dicho sea de paso, se mantiene exactamente igual hasta el día de hoy. La explicación más simple la dio la prensa, que catalogó a Martínez como el psicópata. Es una etiqueta diagnóstica que nos deja sin ninguna explicación posible, porque es cerrado, ¿no? Es psicópata y actúa así, porque es psicópata, y porque es psicópata porque actúa así. Entonces es tautológico y finalmente no te da ninguna luces. Tampoco era víctima de una enfermedad mental diagnosticada. El Tila incluso compartía los valores socialmente aceptados. El punto es que su sistema de creencias los neutraliza, y los neutraliza para darle moralidad o legitimidad al acto desviado. Y lo hace explicitando su resentimiento social ante sus víctimas. Así busca justificar sus delitos. Y tenía también una gran frustración dentro del modelo, porque básicamente él se sabía un tipo inteligente, sabía que era un tipo que podía llegar arriba con el tema de los estudios, pero sabía que no iba a tener nunca la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Y lo tenía clarísimo. Por eso él se considera a sí mismo como la víctima, que nunca tuvo la posibilidad de elegir ser otra cosa que un delincuente. No es del todo libre para elegir. Está determinado o condicionado por sus circunstancias, por su grupo de pares, por su abandono temprano, por su falta de afecto parental, por la pobreza. De esta forma traslada la culpa de lo que él hace al otro. Esto explicaría la conducta del Tila en sus delitos. En su mente,
él ejecuta una venganza. Ella se lo merece. Ella, ¿no es cierto?, es la victimaria y él es la víctima, porque ella tiene lo que él no tiene, ¿entiendes? Y se lo hace saber, ¿no es cierto?, a la víctima en todo el tiempo, que las 10 horas o 11 horas que está en ese departamento, le hace saber, ¿no es cierto?, que ella tiene todo y él no tiene nada. Yo creo que era una persona que canalizó mal su vida nomás, con un odio que puede tener sus explicaciones, pero no una justificación. Hay muchísima gente que lo pasa peor que el Tila y no es el Tila. El guión de la pesadilla elaborado por el Tila contempla un final macabro. Obliga a Carolina a dar sobredosis de fármacos a su madre, a la nana y también a su pequeño hermano. Ahora quiero pedirte que te tomes estas pastillas, le dije, mientras el delincuente me apuntaba desde la puerta del baño con una pistola. Se las tomó una a una y mientras lo hacía, lo miré despidiéndome en silencio. Apoyé mi pera sobre la losa de la tina y le acaricié su cabecita. Le di un beso en la frente. Ya en voz baja y muy cerca de su oído, le dije que lo amaba, sin importar lo que pasara. Salí de ahí sosteniendo mi corazón en una mano. Finalmente también obligó a Carolina a ingerir fármacos y uno a uno fueron perdiendo el conocimiento. El Tila escapó tal como había llegado. Asume un magistrado con dedicación exclusiva y se crea un equipo multidisciplinario en la PDI. Todos sobreviven al ataque y el testimonio de Carolina aporta la pista clave para ubicarlo. Se buscaba una cicatriz en la espalda que tenía que tener por la defensa que había tenido una de las víctimas de Winganal, que lo había atacado con un cuchillo de cocina. Eso era básico. No podía ser el Tila si no tenía esa marca. Tú eres la única que tenía la posibilidad de salvar la familia. Y sin embargo eso te costó súper caro durante el resto de la noche. Sí. Pero a la larga fue la forma en que pudieron descubrir a la persona que había entrado a la casa de ustedes. Totalmente, fue eso lo que finalmente dio como el sí definitivo para decir no hay duda. Esta pista se vincula rápidamente con la camisa manchada de sangre encontrada en la casa del descuartizador de la José María Caro. Logran, las pericias indicar que estamos frente a la presencia de un mismo sujeto, tanto como el homicidio de esta menor de edad de 16 años, como los delitos de robo con violación ocurridos en el sector alto de la capital. Las pruebas de ADN fueron concluyentes y luego vinieron las rondas de reconocimiento. Sabíamos también que el Tila tenía unos labios muy particulares, muy como pronunciados, y la estatura. El Tila, mientras esto estaba ocurriendo, trataba de empinarse y trataba de algo a hacer con la boca para que no se le notara lo pronunciado que eran sus labios. Delgados, pronunciados, como pato. Roberto Martínez es procesado y su caso es explotado mediáticamente, oportunidad que el Tila usa para construir un personaje. Muchas de las declaraciones que él presta en ese proceso criminal no eran ciertas. Por ejemplo, apareció confesando, recuerdo, como 50 homicidios, si no me equivoco, algunos en el Mapocho. Básicamente era un asesino serial que nos dejó a todos en shock. Pero el magistrado investigó todas y cada una de esas cosas y se descubrió que no ocurrieron. Para hacer crecer aún más esa imagen de psicópata creada por los medios, aseguró incluso haber practicado canibalismo con el cadáver de la adolescente asesinada. Eso es parte del mito. Nosotros no pudimos acreditar, pese a que teníamos un cuerpo quemado, pero las características que presentaba el cuerpo no indicaron en ese sentido un posible canibalismo. Creo que la historia ha sido bastante injusta en ese sentido, porque básicamente él decidió el momento en el cual se iba a hacer famoso. Y lo hizo. Y nada, hay que perdonar a los periodistas, pero ustedes lo hicieron famoso. La macabra historia del Tila culmina con su suicidio ahorcado con el cable de la máquina de escribir que le facilitaron para redactar sus memorias. Cuando tú falleces, se dicta o ocurre una consecuencia jurídica que es el sobreseimiento definitivo. Se extingue la responsabilidad penal. Y la extensión de la responsabilidad penal es que la persona fallece siendo inocente. La resolución que dicta el sobreseimiento definitivo establece que la presunción de inocencia respecto de él no se quebró.
Por lo tanto, para efectos legales, él es una persona inocente. Y eso es un tema súper violento, o sea, que debiera ser súper violento tanto para la sociedad en general como lo fue para las víctimas en su minuto. Muchas personas tienen problemas, muchas personas tienen carencias, muchas personas han pasado por el sistema procesal penal o el sistema penitenciario chileno que marca a las personas de por vida siendo adolescentes, ¿ya? Y sin embargo no terminaron como él. Ahora, el gran tema ahí es que todos sabíamos que eso iba a ocurrir en algún minuto y nadie hizo nada para evitarlo. Y estas víctimas fueron las que se llevaron la peor parte. Este libro, publicado por Carolina, nos permite conocer lo que sufrieron las víctimas de este peligroso delincuente. Un relato valiente que enfrenta el dolor con la verdad. Yo quisiera contarlo tal como fue, pero no solo para contarlo, como te digo. O sea, esto finalmente tiene un fin. Y este fin es que este relato, es que este libro, es que lo que sea que venga después, en el fondo, siempre tenga como norte que es un testimonio para ayudar no solo a mujeres que pasan por lo mismo, es gente que finalmente, sí, de un problema no ve una salida, de una depresión no ve ningún ánimo de poder salir adelante. Yo creo que todo pasa por entrenar la mente y el cuerpo. Hay que ser súper valiente y hay que ser muy entera para poder escribir, ¿no es cierto?, ese libro hoy día. Y se lo agradecemos los que trabajamos en victimología. Nosotros nos vamos a usar ese material para ayudar a otras personas, su material, el de ella. Estos fueron los otros protagonistas en la historia del Tila, quienes con sus acciones salvaron vidas y con sus testimonios iluminaron la oscura trama urdida en torno a este peligroso delincuente.